Buenas tardes, alumnos. Creo que ya siendo las 3:06 vamos a comenzar con la teoría del día de hoy. Bueno, yo soy la doctora Altamirano, soy hematóloga del Hospital Guillermo Almenara y el día de hoy vamos a comenzar con las teorías en relación a la especialidad que es hematología clínica. Y vamos a empezar con el tema más frecuente en la práctica diaria, que son las anemias, ¿no? Sobre todo las anemias de tipo carencial, como es la anemia ferropénica. Pues ahora voy a proyectar las diapositivas para poder comenzar con la teoría. Ok. ¿Me confirman si logra ver la diapositiva? Sí, doctora, sí se logra ver. Ya, perfecto. Gracias, gracias, Annelies. Ya, entonces vamos a empezar. Voy a subir un poquito el volumen. Ok, entonces, el día de hoy empezamos a hablar sobre hematología clínica, que es una especialidad del área clínica que se encarga de estudiar las patologías tanto benignas como malignas de la sangre o el tejido hematopoyético, ¿no? Definitivamente, la más frecuente son los de tipo benigno, como son las anemias, ¿no? Que es el tema en el cual vamos a empezar el día de hoy. Justamente la anemia que más frecuencia se presenta es la anemia de tipo ferropénica, ¿no? Y antes de hablar propiamente dicho de la anemia ferropénica, de algunos datos que nos piden la universidad, es importante tener en cuenta algunos datos generales sobre la realidad de la anemia en el mundo y en nuestro país, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero presentarles. Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2025, pues más o menos el 25%, exactamente 24,8% de la población mundial sufre de anemia. ¿M? Y esto se ve sobre todo en ciertos grupos de riesgo, ¿no? Como son los niños en edad preescolar, como son las adolescentes, las gestantes, los adultos mayores, ¿no? Y la causa más frecuente de anemia en el mundo, ya sea en países en vías de desarrollo, como pueden ver aquí, o países desarrollados con altos ingresos, es la deficiencia de hierro, ¿no? Entonces, por eso nosotros cuando hablamos de anemia, hablamos de un problema de salud, pero también es un problema nutricional, porque tiene que ver mucho con el aporte o la ingesta diaria, ¿no? Ahora, por eso una de las metas de la Organización Mundial de la Salud es reducir los niveles de anemia en el mundo, ¿no? Incluido nuestro país, ¿no? Cosa que lamentablemente, como vamos a ver en los siguientes slides, no se está logrando de momento. Entonces, en nuestro país, nosotros nos basamos en la estadística o la data del ENDES, ay, perdón, del ENDES, que es la encuesta demográfica y de salud familiar. La última publicación fue el periodo del año 2023, ¿no? Y si vemos aquí, por ejemplo, el porcentaje de anemias en niños en edad preescolar de 6 a 35 meses, ¿sí? En el 2023 ha sido de 43,1%, ¿no? Que si nosotros lo comparamos con los periodos anteriores, 2022, 2021, en vez de reducirse ha ido en incremento, ¿no? Y cuando ya superamos el 40% hablamos ya de un problema de salud pública. Y esto se ve con más frecuencia, sobre todo en la zona rural, más que en la zona urbana, ¿no? Ya vamos a ir viendo qué departamentos son los que tienen los índices más altos de anemia, ¿no? Pero por eso decimos que es un problema de salud pública, ¿no? Y así como pasa en los niños en edad preescolar, también tenemos el mismo problema en las mujeres en edad fértil, ¿no? 15 a 49 años, donde el porcentaje también ha aumentado en relación a periodos previos, ¿no? Actualmente, bueno, con el último reporte estamos en 22,7%, ¿no? Y dentro de este grupo, pues las más afectadas definitivamente son las gestantes, ¿no? Con porcentajes que son alrededor del 25%. Lo voy a poner acá entero. Mm, Ya, entonces acá con el porcentaje mayor en las gestantes, ¿no? Entonces, la distribución de los porcentajes de anemia no es uniforme en todo el país. Hay ciertos departamentos que definitivamente están en rojo. Por ejemplo, en niños en edad preescolar, Puno, ¿no? Maneja porcentajes de anemia por encima del 60%, ¿no? Que es alarmante. Y de ahí le siguen pues los departamentos de la selva,
¿sí? Incluso algunos de la sierra, como Apurímac, Pasco, Huancavelica, entre otros, ¿no? Y pasa lo mismo en las mujeres en edad reproductiva, ¿no? Igual siempre encabezando Puno, departamentos de la selva y algunos departamentos de la sierra y costa, ¿no? Con porcentajes que pueden llegar a ser superior al 30%, ¿no? Entonces, por eso nuevamente decimos que la anemia es un problema de salud pública y un problema realmente frecuente, ¿no? Y como lo pueden ver, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, incluso en países de altos ingresos económicos, ¿no? Porque muchos dicen tiene que ver mucho con el estatus socioeconómico. Sí, pero no es cierto del todo, ¿no? Porque por eso vemos que también es tan frecuente en otros países, por ejemplo, bueno, de ingresos mejores, ¿no? Entonces, por eso que la UNICEF y el Ministerio de Salud lanzaron este programa, que es Ni un día sin hierro, que la anemia no los La alcance. limpieza no es la situación limpieza de cuánto se Ver considera más de la limpieza no se puede. si apagan, por favor, su De micrófono. oxalato de calcio. Ya, el catéter doble foto se utiliza para realizar, ¿no? Voy a silenciar a los que tienen el micrófono activo, ¿ya? Ok. Entonces, por eso se lanza esta campaña con la finalidad de poder conocer cuáles son esas medidas que nos permiten prevenir la anemia, ¿no? Desde edades tempranas, ¿no? Desde el nacimiento, en realidad. Y todo nace uno con asegurarnos el clapaje del cordón al menos 2 a 3 minutos después del nacimiento, ¿no? Que esa es la primera indicación, ¿no? La otra es la lactancia materna exclusiva, que se debe mantener al menos durante los 6 meses y continuada durante los 2 años, ¿no? Otra recomendación es el uso de suplementación oral desde los 4 meses de vida, ¿no? Y otra, pues, es el tema de la dieta, ¿no? Conocer cuáles son aquellos alimentos que son ricos en hierro. Y aquí, pues definitivamente encabezando la lista tenemos los productos de origen animal, ¿no? Que no deben faltar o idealmente deben formar parte de la dieta para poder tener un buen aporte de hierro, que es la causa más frecuente de anemia, ¿no? Y con de esta forma poder reducir los porcentajes de anemia. Entonces, si nosotros queremos definir de forma sencilla qué es la anemia, podemos decir pues que es una reducción del nivel de hemoglobina en sangre. Claro está que depende mucho del grupo poblacional, depende mucho del sexo, de la edad, de los metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y acá tenemos un cuadro que resume los valores que se consideran mínimos normales, ¿no? Según grupo poblacional, esto es fuente de la OMS, ¿no? Entonces acá tenemos los tres grupos más importantes en la población adulta, como son las mujeres que no están gestando, se considera anemia cuando el valor de hemoglobina está debajo de 12 gramos por decilitro. En el caso de la gestante, debajo de 11 gramos por decilitro. Y en el caso de los varones, debajo de 13 gramos por decilitro. ¿Ok? Y esto tiene una relación directamente proporcional con el hematocrito, ¿no? Que hace referencia al volumen que ocupan los hematíes, ¿no? Normalmente una relación de 1 a 3, ¿no? Para ver que exista equivalencia entre hemoglobina y hematocrito, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos saber si el paciente o si que se encuentra en este grupo poblacional a nivel del mar, pues tiene o no tiene anemias, siendo de forma objetiva, ¿no? Siendo objetivos. Ahora bien, causas de anemia, yo les mencionaba las más frecuentes, ¿no? Que son las de tipo carencial, o sea, hay deficiencia de algo. Y la más frecuente aquí es la deficiencia de hierro. Pero también vamos a ver más adelante que existen deficiencias de otras vitaminas como la B12 o los folatos, ¿ok? Que es otra causa también frecuente, ¿no? Pero siempre encabezando la lista las de tipo carencial. En segundo lugar, tenemos las anemias inflamatorias o por enfermedades crónicas. Por ejemplo, la anemia del paciente renal crónico, la anemia del paciente cirrótico, del paciente cardiópata, ¿no? El paciente que tiene una enfermedad autoinmune, un lupus, ¿m? O un proceso infeccioso crónico, un HIV, por ejemplo, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Y luego tenemos ya otras causas que son menos frecuentes, como las de tipo hemolíticas congénitas, y acá tenemos las hemoglobinopatías, ¿no? Como son las talasemias o la anemia drepanocítica, ¿no? Los trastornos de membrana del hematíe, como es la esferocitosis, que es la más famosa,
Las enzimopatías, como la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Que es la más conocida. Y luego tenemos las de tipo hemolíticas no congénitas, que pueden ser desencadenadas por eventos inmunes o no. Aquí tenemos la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Entonces, causas de anemia pues tenemos por distintos mecanismos, ¿no? Hay que recordar que siempre las que encabezan la lista son las de tipo carencial, ¿no? Que son las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, una vez que ustedes puedan identificar si un paciente tiene o no tiene anemia en base a su tabla, ¿no? De esto de la OMS que nos permite saber puntos de corte, es importante saber dos cosas más, ¿no? ¿Qué tan severa es esa anemia y cómo clasificamos a esa anemia? ¿M? La severidad es importante para poder ver la necesidad de un tratamiento inmediato, el tipo de tratamiento y el tiempo de tratamiento, ¿no? Entonces así tenemos también nuevamente este cuadro también de la OMS que nos permite decir cuándo este varón o cuándo esta mujer, ya sea gestante o no, tiene anemia leve, moderada o severa, ¿no? Entonces es una tabla que los dejo para que ustedes lo revisen. Igual hay que recordar que usualmente debajo de 8 hablamos de anemia severa, ¿no? Salvo en las gestantes, donde el punto de corte es un poquito más bajo, debajo de 7 gramos, ¿no? Entonces, para tenerlo como un dato referencial. Ahora, el otro dato que tenemos que tener en cuenta es la clasificación, ¿no? O sea, saber qué tipo de anemia es. Y esto es importante porque nos permite orientarnos hacia la causa, ¿ok? Si vemos que hay una lista, pues, muy grande de mecanismos y de causas de anemia, pues vamos a ver por dónde vamos, ¿no? La idea no es ir pidiendo por pedir exámenes, ¿no? Sino pedir en base a ciertos criterios, ¿no? Entonces uno tiene que establecer el tipo de anemia que tiene el paciente una vez que se ha diagnosticado, ¿no? Entonces, en base a ello, nosotros vamos a hablar de tres tipos de anemia, dependiendo una constante corpuscular, que es el volumen corpuscular medio, ¿no? O también llamado BCM, ¿no? Que es un dato que nosotros lo tenemos en el hemograma habitual, ¿no? En este examen. Este BCM o este volumen corpuscular medio mide el tamaño del hematíe, que normalmente se encuentra entre 80 a 100 femtolitros, ¿no? Entonces, si tenemos una anemia con un BCM entre 80 a 100 femtolitros, decimos que es una anemia normocítica, ¿ok? Aquí la patologías o el grupo de patologías que con más frecuencia producen ese tipo de anemia son las enfermedades crónicas, ¿no? Como tenemos aquí. Pero también tenemos otras condiciones que pueden producirlo, ¿no? Si el volumen corpuscular medio está bajo, hablamos debajo de 80 femtolitros, hablamos de una anemia microcítica, ¿no? Glóbulos rojos más pequeños. Y aquí el prototipo de anemia es la anemia ferropriva o ferropénica. ¿No? Pero también existen otras condiciones, como ustedes pueden ver, que puede producir anemia microcítica. Y si nos vamos al otro lado, en este caso tenemos un BCM más de 100 femtolitros, hablamos de las anemias macrocíticas, ¿no? Glóbulos rojos grandes, ¿sí? Aquí la más característica es la anemia megaloblástica, que es producida por una deficiencia de vitamina B12 y folatos, ¿ok? Pero también hay otras condiciones que pueden producirla, ¿no? Entonces, para eso nos sirve clasificar a la anemia, ¿no? Para ir orientando nuestro diagnóstico hacia una etiología más precisa. Entonces, vamos a comenzar a hablar sobre la anemia ferropénica, que como ustedes saben, pues es la causa más frecuente de las anemias carenciales. En este caso, decimos carencial porque hay deficiencia, ¿no? En este caso, deficiencia de hierro. Hay una deficiencia o hay un agotamiento del hierro en las reservas corporales, ¿no? Por ejemplo, las que se encuentran en el hígado, por ejemplo, las que se encuentran en los macrófagos esplénicos del vaso. Y el hierro es un elemento indispensable en la bioquímica de todos los seres vivos, ¿no? El hierro es importantísimo para la producción medular de los glóbulos rojos, lo que se denomina eritropoiesis, ¿no? Por eso el signo más característico cuando hay deficiencia de hierro es la anemia, ¿sí? Su principal finalidad es producir glóbulos rojos, ¿no? Para también el hierro es importante para producir músculo esquelético, ¿sí? Importante también para la actividad cardíaca, para la mioglobina, para un desarrollo cognitivo adecuado, tanto en la edad preescolar, en la etapa adulta, ¿no? Como en la adultez mayor. Y también para llevar un embarazo adecuado, ¿no? Tanto para el producto como para la madre. Ahora bien, la biodisponibilidad del hierro va a depender mucho del estado químico en el que se encuentra, ¿no? Nosotros empezábamos hablando un poco de la campaña que busca que tengamos pleno conocimiento
cuáles son los alimentos que son ricos en hierro, ¿no? Y esto es importante porque en la dieta nosotros tenemos dos tipos de hierro, el hierro en y el hierro no en. ¿No? Siendo el hierro en el hierro que mejor disponibilidad tiene, es decir, el que mejor se absorbe, ¿sí? El que nos va a ser finalmente más útil. Y es el que encontramos habitualmente en los alimentos de origen animal, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la sangrecita, el vaso, el riñón, el hígado. Todos estos alimentos pues son ricos en hierro y es un hierro, como ustedes pueden ver, muy biodisponible, ¿no? Con un porcentaje de absorción que supera el 10%, que eso es bastante bueno, ¿sí? Que si nosotros lo comparamos con el hierro Noen, ¿no? Es el hierro que se encuentra en las menestras, en el frijol, en las lentejas, en las habas. Ok, hay hierro, pero es un hierro poco disponible, ¿no? O que se absorbe poco, 5,5%, ¿no? Si nosotros lo comparamos al otro tipo de hierro, ¿no? Entonces, si uno quiere tener una dieta rica en hierro, pues bueno, si voy a consumir menestras, pues mejor si la asocio a algún producto de origen animal, ¿no? Que esto va a mejorar, obviamente, mi aporte de hierro. Ahora, es importante conocer también la ruta normal del hierro en el organismo. ¿No? Normalmente, cuando el hierro ingresa al organismo es a través de la absorción que se da principalmente en el duodeno, ¿no? En el intestino delgado. Más o menos el porcentaje de absorción promedio es 10%, ¿no? Pero ya sabemos que es más con el hierro tipo E, menos con el hierro tipo No, ¿no? Entonces, ese hierro que se absorbe pasa a la sangre a unirse con una proteína transportadora que es la transferrina. ¿M? Esta proteína se encarga de llevar a ese hierro hacia los órganos donde se va a utilizar o hacia los órganos donde se va a guardar, ¿no? Y definitivamente el órgano que más lo utiliza es la médula ósea, ¿no? O sea, la principal finalidad del hierro en el organismo es producir glóbulos rojos, eritropoyesis, ¿no? Se dice 2/3 van a formar hematíes y el resto puede ir hacia otros lados o almacenarse, ¿no? Ahora, parte de ellos también van a formar músculo esquelético, ¿no? Parte de ellos van a guardarse, a depositarse, ya sea a nivel del hígado o a nivel de los macrófagos esplénicos, ¿no? Los depósitos de hierro se conocen como ferritina y hemosiderina. ¿M? Ahora, así como hay hierro que ingresa al organismo, hay hierro que sale, ¿no? Y normalmente nosotros tenemos pérdidas diarias de hierro, ¿no? Y acá nosotros ponemos un rango entre 1 a 2 miligramos porque va a variar dependiendo mucho el sexo, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, tenemos más pérdidas de hierro que los varones, ¿no? Y esto es por el ciclo menstrual, ¿no? Sobre todo en la etapa reproductiva, ¿ok? Porque con el sangrado hay pérdidas de hierro, ¿no? Y esto es algo que se repite mes a mes, ¿no? Ahora, los varones, ¿por dónde pueden perder hierro? Por la descamación de las células de la piel, por el sudor, por la orina, ¿no? Que también puede pasar en las mujeres, ¿no? Pero por eso las pérdidas suelen ser mayores en las mujeres que en los varones. Ahora, en el proceso de metabolismo del hierro siempre hay un agente regulador, ¿ok? Siempre todo en el cuerpo debe estar en equilibrio, ¿no? Y la hormona maestra para la regulación del hierro es la exidina. ¿Ok? La exina es una hormona que se produce en el hígado y que normalmente, su función normalmente es de secuestrar el hierro, ¿no? De evitar que éste se absorba, de evitar que éste sea liberado de sus depósitos. Esa es su función habitual, ¿no? Entonces, su actividad está estimulada cuando tenemos sobrecargas de hierro, tenemos altas cargas de hierro, ¿no? Por ejemplo, las transfusiones, ¿no? Lo pueden estimular. Por ejemplo, el uso exógeno de hierro, ya sea oral o endovenoso, lo puede estimular. Por alteraciones genéticas, ¿no? Que generen cierta resistencia al hierro, lo puede generar, ¿no? O tener muchos depósitos de hierro o enfermedades infecciosas e inflamatorias. Puede estimular los niveles de exidina, ¿no? Porque lo que hace la exidina es secuestrar el hierro, ¿no? Pero ¿qué pasa en el contexto de anemia, donde estamos ahora, ¿no? Anemia, ferropenia, hipoxemia, etcétera, ¿no? En ese contexto, más bien se inhibe la exidina, ¿no? Porque yo no quiero guardar mi hierro. Yo necesito el hierro porque me es deficiente, ¿no? Entonces, lo que se hace es inhibir a la exidina, ¿no? Ahora, no solamente la anemia puede inhibirla, facilitando la absorción de hierro, la liberación de los depósitos, sino también otras condiciones, como ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, el uso exógeno de agentes estimulantes de eritropoyetina, ¿m? O, por ejemplo, el abuso de alcohol.
¿no? Son otras condiciones que pueden inhibir la exidina, ¿no? Entonces, yo le decía, la exidina es una hormona que se produce en el hígado y que normalmente secuestra el hierro, ¿no? Entonces, evita que se absorba, evita que salga de sus depósitos, ¿ok? Pero ¿qué pasa en condiciones de anemia? Si yo tengo deficiencia de hierro o tengo niveles bajos de hemoglobina, pues bueno, esto más bien se inhibe. Y si inhibimos la exidina, más bien favorecemos la absorción intestinal de hierro, favorecemos la liberación de hierro de los órganos de depósito, ¿no? Como es el vaso y es el hígado, ¿ok? Ahora, la exidina actúa a nivel de un receptor que se encuentra tanto en los enterocitos como en los macrófagos y los hepatocitos, que se denomina o se llama ferroportina, ¿no? La famosa ferroportina. Donde hay ferroportina, hay acción de exidina, ¿ok? Otra condición que se desencadena en condiciones de anemia es la estimulación de la producción de eritropoyetina, ¿no? La producción endógena. Y esta eritropoyetina estimula la eritroferrina, ¿no? La cual inhibe aún más la exilina, ¿no? Y de esta forma mejoramos la absorción y favorecemos la liberación de hierro de los depósitos, ¿no? Entonces, por eso decimos que la exidina es la hormona maestra en la regulación del hierro. Ahora bien, entonces hemos hablado un poquito del tema nutricional, de dónde encontramos el hierro, cómo lo encontramos el hierro, ¿no? Que es importante para poder mantener un buen balance, de la biodisponibilidad, de las pérdidas, pero también es importante hablar de otro tema que son los requerimientos, ¿no? Y esto nos permite entender por qué hay ciertos periodos o etapas de la vida donde yo voy a tener más tendencia a tener deficiencia de hierro que en otros momentos, ¿no? Y eso pasa sobre todo en la etapa de crecimiento, en los niños, en los adolescentes, ¿no? Donde tienen un aumento de las demandas o de los requerimientos de hierro. Por eso el balance de hierro tiende a ser negativo, ¿no? Por eso una de las recomendaciones de UNICEF o el Ministerio de Salud es empezar la suplementación oral con hierro desde etapas tempranas de la vida, ¿no? Desde los 4 meses se recomienda, ¿no? Entonces es por este motivo, ¿no? Por el crecimiento. A ello le sumamos que las mujeres ya empiezan con sus ciclos menstruales, ¿no? Y van a tener mayores pérdidas y por lo tanto más balance negativo de hierro, ¿no? Y en el caso de los adultos, bueno, el tema del ciclo menstrual en las mujeres todavía hasta cierta edad y las gestantes, obviamente, que hay un incremento de las necesidades por el tema del producto. ¿No? Entonces, por eso hablamos, cuando hablamos de anemia ferropénica, hablamos de sujetos de riesgo, ¿no? Ya sea por altos requerimientos de hierro, por pérdidas, por el desbalance, el balance neutro, como son los niños en edad preescolar, como son las mujeres en edad fértil, la gestante, sobre todo segundo y tercer trimestre del embarazo y posparto, por las pérdidas del parto, y los adolescentes por el rápido crecimiento. Ahora bien, existen una infinidad de causas, ¿no? De anemia ferropénica. Por eso decíamos, tenemos que clasificar a las anemias para orientarnos hacia dónde vamos, ¿no? Y como causas de anemia ferropénicas, pues tenemos una lista larga, ¿no? Estas pueden ser fisiológicas o pueden ser patológicas, ¿no? Pueden ser ambientales o pueden ser genéticas, ¿no? Este es un cuadro que resume toda esta lista de patologías y las agrupa de dos formas, ¿no? Tenemos aquella que produce deficiencia de hierro absoluta y aquella que produce deficiencia de hierro funcional, ¿no? La que produce deficiencia de hierro absoluta es aquella en donde se ha agotado las reservas. O sea, efectivamente no tenemos hierro porque no tenemos reserva de hierro, ¿no? Y esto pasa por cuatro mecanismos, ¿no? Uno, incremento de las demandas de hierro, que sobre todo se ven en condiciones fisiológicas, por el crecimiento, niños, adolescentes, ¿no? O en el embarazo, sobre todo segundo y tercer trimestre, ¿no? Otro mecanismo es la falta de aporte de hierro. Y eso tiene que ver mucho con los estados de nutrición, el tema socioeconómico, bueno, considerando que los alimentos son principalmente de origen animal, los que tienen hierro o por la dieta, ¿no? Hay algunas personas que siguen dieta vegetariana o dietas con restricciones, entonces también puede implicar una falta de aporte. ¿M? El tercer mecanismo es la disminución de la absorción, ¿no? Y esto, bueno, se ve sobre todo a nivel del tubo digestivo, ¿no? Porque sabemos que es ahí donde se absorbe el hierro, ¿no? Entonces, el hecho de tener una enfermedad gástrica, intestinal, pues puede afectar la absorción, ¿no? O una cirugía que implique estómago, que implique duodeno, puede afectar la absorción, ¿no? Y algunos agentes infecciosos como el Helicobacter pylori, ¿no? Que es tan frecuente en nuestro país
porque este puede competir directamente con el hierro, ¿no? E incluso el hierro es un factor de crecimiento para el Helicobacter pylori, ¿no? O para muchas bacterias. Entonces, de esa forma, pues puede afectar también los niveles de hierro, ¿no? Y medicamentos, sobre todo aquellos que alteran el pH gástrico, como son los inhibidores de la bomba de protones. Otro mecanismo, y que es el más frecuente en la población adulta, son las pérdidas sanguíneas. ¿M? Y estas pueden ser fisiológicas, como es el tema del sangrado menstrual, o pueden ser patológicas, ¿no? Enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo un cáncer de colon, enfermedades genitourinarias, como que pueden generar hematuria, las HPN o hemoglobina paroxística nocturna, a enfermedades sistémicas, ¿no? Como los trastornos de coagulación, ¿sí? O por uso de medicamentos, ¿no? Que pueden generar daño a la mucosa, como son los AINES, como son los corticoides, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues la lista es muy grande, ¿no? El segundo grupo es el grupo donde hay deficiencia de hierro funcional. En este caso, o sea, yo no tengo hierro circulante, perdón, pero sí tengo depósitos de hierro. El problema es que no puedo usar ese hierro de los depósitos. Hay ciertas restricciones, ¿no? Y esto pasa en dos condiciones, ¿no? Uno, porque tengo niveles altos de exidina, y ustedes saben que la exidina secuestra el hierro, ¿sí? Que puede darse en condiciones de procesos inflamatorios, como son los pacientes renales, los pacientes cardiópatas, los obesos, ¿no? Los pacientes infectados, etcétera. ¿Sí? O algunas patologías de tipo genéticas donde hay cierta resistencia a la acción del hierro. ¿M? O también por el uso exógeno, que es el siguiente grupo, de agentes estimulantes, ¿no? Como la eritropoyetina. ¿Ok? Este es el grupo minoritario. Habitualmente aquí está la gran mayoría de las anemias ferropénicas. Ahora, en relación a la clínica, la mayoría de los pacientes van a presentar síntomas asociados a anemia. ¿M? Y esto pues hace referencia obviamente a cansancio, tendencia al sueño, hipoactividad, palpitaciones, dolor de cabeza, ¿no? Y la clásica palidez, ¿no? De piel y mucosas. Pero hay otras manifestaciones también que nos pueden orientar a la deficiencia de hierro, ¿no? Como es la coiloniquia, que son esas uñas cóncavas, ¿no? Que se ve sobre todo en el primer ortejo, que está relacionado con la falta de tejido conectivo, o el síndrome de piernas inquietas, que es esa necesidad imperiosa de mover las piernas en estado de reposo, que es muy sugestiva, de deficiencia de hierro, no es patognomónica, pero es muy sugestiva, ¿no? Y cuyo mecanismo se conoce, ¿no? Y la pica, que es ese trastorno alimentario en el cual uno ingiere sustancias que no son nutritivas, ¿no? En este caso, por ejemplo, como vemos, está comiendo tierra, ¿no? Y eso también se puede ver en las deficiencias de hierro, ¿no? Así como lesiones a nivel de los epitelios de las mucosas, ¿no? La glositis, la queilitis, la caída del cabello y a otras alteraciones, ¿no? Que se pueden ir presentando como trastornos de la conducta, del crecimiento, entre otros. Pero en relación al laboratorio, lo primero que uno tiene que hacer, obviamente, es un hemograma, ¿no? Para ver cómo está la hemoglobina, si cumple criterios o no de anemia. Lo siguiente, ver la severidad y lo que sigue, clasificar a la anemia, ¿no? La anemia de la deficiencia de hierro es una anemia microcítica, ¿no? Es decir, su volumen corpuscular medio está debajo de 80 fentolitros, ¿ok? Otro dato característico de este tipo de anemia es que es hipocrómica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Una hemoglobina corpuscular media debajo de 27 fentolitros, ¿no? Cuando los valores normales son entre 27 a 32, ¿no? O sea, son glóbulos rojos pequeños y glóbulos rojos pálidos, ¿no? Poco teñidos, porque este mide la cantidad de hemoglobina en el interior del hematío, ¿no? Y otro dato importante que también lo tenemos en el hemograma, porque a veces no le hacemos mucho caso, es el ADE o el RDW, ¿no? Que es la amplitud de distribución eritrocitaria. ¿Ok? ¿Qué hace referencia a la diferencia en el tamaño de los hematíes? ¿Sí? Que normalmente en las anemias carenciales, como la ferropénica o la megaloblástica, está incrementado, porque existe mucha variedad en el tamaño, ¿sí? Por encima del 14%, ¿no? Pero en otras condiciones, como las anemias hemolíticas, por ejemplo, suele estar normal. ¿Ok? Ahora, otro dato importante para la parte laboratorial, pero que no forma parte del hemograma, hay que pedirlo como un dato aparte, son los reticulocitos, ¿no? Que son los glóbulos rojos jóvenes, los precursores, los previos a los glóbulos rojos maduros, ¿no? Que normalmente nosotros tenemos en porcentajes en sangre 0,5 o 1,5%, ¿no? Pero que en circunstancias de anemias carenciales suelen estar bajos.
como anemia ferropénica, anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, hay una forma de poder tener la cuantificación de estos de forma porcentual como de forma absoluta, ¿no? Y aquí yo le estoy dejando las fórmulas para poder calcularlo de forma absoluta, como es el IPR, ¿no? Que se calcula en base a los reticulocitos corregidos y el tiempo de maduración, ¿no? Bueno, son fórmulas que no necesitan tenerlas de memoria, ¿no? Porque muchos de estos la podemos aplicar desde la computadora, ¿no? Pero hay que conocer que existe un IPR que es debajo de 2,5 que nos indicaría que no hay reticulocitos o hay muy pocos reticulocitos, ¿no? Y un IPR más de 2,5 que implica que los reticulocitos están incrementados. Ahora, ¿qué indica que los reticulocitos esté bajo? Que no hay producción eritropoyética, que no hay producción medular, que la anemia que estamos estudiando es una anemia arregenerativa o hipoproliferativa. ¿Ok? Por eso es importante. ¿Sí? Y la anemia ferropénica es de esta característica, ¿no? A diferencia del otro grupo, cuando los reticulocitos están incrementados, quiere decir que la anemia que yo tengo es regenerativa o es hiperproliferativa, como pasa en las anemias hemolíticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya nos permite estar diferenciando entre uno y otro tipo de anemia. Aquí ustedes pueden ver un frotis de pacientes con, bueno, un paciente con anemia ferropénica, ¿no? Y recuerden que la anemia ferropénica produce glóbulos rojos pequeños o microcíticos e hipocrómicos, ¿no? Pálidos, pálidos, como se pueden ver acá, ¿no? Otro dato importante, produce gran variedad en el tamaño y en la forma de los hematíes. Esto se llama anisopoiquilocitosis, ¿ok? Diferencia en el tamaño y en la forma, ¿no? Y acá podemos ver, hay algunos hematíes de distinta forma, por ejemplo, este en forma de lágrima, ¿no? O este como una célula indiana o estomatocito, ¿no? Entonces, eso también produce las anemias carenciales en líneas generales, ¿no? Por eso se dice que el ADE tiende a estar alto, ¿no? Porque el ADE mide la diferencia o el grado de anisocitosis. Ahí acá hay otro, este es más elictocito, ¿no? Es un hematíe más elongado. Ok, entonces vemos, conociendo estos conceptos, vemos cómo se aplica, ¿no? En un hemograma. Por ejemplo, acá tenemos una paciente mujer joven, joven, 33 años, que viene de Lima, o sea, a nivel del mar, ¿no? Y este es el hemograma que trae la paciente, ¿no? Habitualmente un hemograma tiene elementos de la serie roja y tiene elementos de la serie blanca y plaquetaria, ¿no? Por ahí no hemos andado mucho en estos dos últimos porque estamos hablando más de la serie roja, ¿no? La serie roja tiene hemoglobina, hematocrito, las constantes corpusculares y el AD o el RDW, ¿no? Que es un dato también importante. Entonces, primero que podemos ver aquí es que para ser una mujer en edad reproductiva, pues tener 10, según la tabla de la OMS, corresponde a una paciente o una mujer con anemia, ¿no? Porque el punto mínimo de hemoglobina debe ser 12 gramos por decilitro, ¿no? Si es a nivel del mar, ¿ok? Entonces tenemos una anemia, ¿no? La anemia, si nosotros seguimos la tabla, es una anemia leve, si ustedes recuerdan, ¿no? Y en relación a la clasificación, podemos decir que es microcítica, ¿no? Porque vamos a ver el BCM, ¿no? Ahora, para no saltarnos el hematocrito, acá nuevamente hay que ver que hay una relación entre hemoglobina y hematocrito de 1 a 3, ¿no? Que es lo habitual, lo normal, ¿ok? Entonces tenemos una anemia microcítica que, si vemos a la siguiente constante corpuscular, es también hipocrómica, ¿no? O sea, glóbulos rojos pequeños y pálidos, ¿no? Y el RDW o el AD se encuentra incrementado, ¿no? Normalmente más de 14, 15 es incrementado, ¿no? Anemia microcítica hipocrómica con un AD incrementado en una mujer en edad fértil, lo más probable es que sea una anemia ferropénica, por temas de frecuencia, lo más probable, ¿ok? Pero hay otros datos más por aquí que no hay que pasarlo por alto, que son los leucocitos, que son los glóbulos blancos, que se encuentran normales y las plaquetas, que siguiendo el valor referencial, se encuentran incrementadas, ¿no? O sea, hay una anemia con los datos que hemos comentado y hay una trombocitosis, ¿ok? O sea, plaquetas incrementadas, ¿no? Que es un dato que se puede ver en los pacientes con anemia ferropénica, ¿no? Porque hay cierta compensación de las plaquetas, ¿no? Mientras la hemoglobina baja, las plaquetas tienden a subir, ¿no? A medida que nosotros solucionemos la anemia, mejoremos la hemoglobina y en el caso de la causa de la anemia, pues probablemente se vayan mejorando los valores de plaquetas, ¿no? Entonces es algo compensatorio que se puede ver en los hemogramas de algunos de estos pacientes. La trombocitosis no suele ser tan marcada,
¿sí? En la mayoría de los casos. Está bastante cerca de los valores referenciales. Ok, entonces, el siguiente paso, una vez que uno diga, "Ah, esto me parece que es ferropénica, ¿no? Obviamente voy a hacer el perfil de hierro. ¿Ok? Y en el perfil de hierro tenemos algunas variables que aquí las he colocado. Si ustedes cuentan con todo el perfil de hierro, sería pues ideal hacerlo, pero si no, se puede hacer al menos dos de estos factores para poder llegar al diagnóstico, ¿no? El más importante definitivamente es la ferritina, que hace referencia al depósito de hierro, ¿ok? Que si tenemos valores por debajo de 30 microgramos por litro, lo decimos, pues esto es una deficiencia de hierro, ¿no? Pero en algunas condiciones puede tener un punto de corte más alto, ¿no? La ferritina también es un reactante de fase aguda, ¿m? Entonces puede estar incrementado en enfermedades inflamatorias o infecciosas, ¿no? Entonces, por eso que el punto de corte cambia en el contexto de enfermedades inflamatorias o procesos infecciosos, ¿no? A 100 microgramos por litro, ¿no? Incluso como vamos a ver más adelante, puede ser un poquito más y todavía ser considerado deficiencia de hierro, ¿no? Como lo vamos a ver luego. Otro factor importante es la saturación de transferrina, ¿ok? Que se encontraría disminuida debajo del 20%, ¿no? Y esta es una variable bastante interesante porque em, habitualmente no se altera por procesos inflamatorios, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un proceso inflamatorio que te puede incrementar la ferritina y te puede confundir si esto realmente es ferropénico o no, puedes apoyarte con la saturación de transferrina. Otro dato es el hierro sérico, ¿sí? Que mide el hierro que está unido a la transferrina, ¿no? Que normalmente estaría pues disminuido, ¿ok? Pero esto es muy variable, va a depender mucho de la toma de muestra, del procedimiento, va a depender del ritmo circadiano, así que solo no te va a dar el diagnóstico, ¿no? Y la capacidad total de fijación de hierro que tiende a estar incrementada, ¿ok? Y que esto te puede orientar también para diferenciar con anemias inflamatorias. Ahora, aquí les coloqué este dato adicional, que es el receptor de transferrina, que es un examen también en sangre que nos puede orientar hacia el diagnóstico de ferropenia cuando tengamos dudas, sobre todo en el contexto de procesos inflamatorios, ¿no? Porque no se altera por enfermedades inflamatorias, ¿no? El problema con esta variable es que no se realiza en la mayoría de los hospitales, no es de fácil acceso, ¿no? Pero es un dato para que ustedes lo conozcan. Ahora, si ustedes tienen un paciente que tiene una clínica sugestiva de anemia ferropénica, tiene un hemograma sugestivo de anemia ferropénica, pero no tienen un perfil de hierro, ninguno de estos factores que puedan hacer, pues hagan una prueba terapéutica, ¿no? Denle hierro al paciente, hierro oral, en la forma más frecuente, que es el sulfato ferroso, y midan la hemoglobina al mes de tratamiento. Si hay incremento de 1 o más gramos, pues hablamos de que existe una respuesta positiva. ¿Ok? Que es la forma como corroboramos que hay una anemia ferropénica si no tenemos este perfil, ¿no? Ahora bien, la deficiencia de hierro pasa también por etapas, ¿ok? Etapas de severidad y que se van acentuando de forma progresiva. Y así tenemos tres estadios, ¿sí? El estadio 1 corresponde a la ferropenia latente o subclínica o depresión de depósitos. Es el estadio en el cual lo primero que se afecta son los depósitos de hierro, ¿m? Ya sea en su forma de ferritina o en su forma de hemosiderina. ¿Ok? En un estadio 2, que es de eritropoyesis ferropénica, ya se comienzan a alterar otros factores, como es el hierro sérico y la saturación de transferrina, ¿no? Por eso cuando hablamos de marcadores más fiables de diagnóstico de ferropenia, ferritina y hemosiderina, pues, ¿no? Los más fiables. Y un estadio 3 ya se instala la anemia ferropénica, es decir, ya comienza a bajar la hemoglobina, las constantes corpusculares, ¿no? Los valores eritrocitarios ya se alteran, ¿no? Entonces, por eso que podemos decir que un paciente puede tener una hemoglobina normal, pero también puede tener deficiencia de hierro, porque ustedes saben que la deficiencia de hierro se da por etapas, y en la etapa final recién comienza a afectarse la hemoglobina y las constantes corpusculares, ¿no? Entonces, no hay que dejar de lado que puede haber una ferropenia en un paciente con hemoglobina normal. Ay, ok. Entonces, el dato más fidedigno para hacer el diagnóstico es la hemosiderina. ¿Ok? La hemosiderina corresponde al hierro de depósito, pero a nivel de la médula ósea. El tema es que este es un procedimiento que no es de rutina porque es un procedimiento invasivo. Implica que el paciente tengamos que colocarle una aguja, ¿no? En el hueso más grande del cuerpo, que es bastante
em, invasivo, ¿no? Para el paciente. Entonces no se hace de forma rutinaria, ¿ya? Pero es importante tener en cuenta qué pasa en la médula de los pacientes con deficiencia de hierro, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que suele haber es un incremento de la celularidad, sobre todo a expensas de la línea roja, porque trata de compensar el hecho que te falta algo, que es el hierro, ¿sí? Entonces aumenta la serie roja, pero los depósitos de hierro son ausentes, ¿no? Entonces, la hemosiderina es ausente, ¿no? ¿Y cómo nosotros vemos la hemosiderina en la médula? Con una tinción citoquímica que se llama coloración de Peirce, ¿no? Que es la que uno puede hacer al hacer un aspirado de médula, ¿no? Pero, nuevamente, no lo hacemos de rutina. Nadie hoy en día hace un aspirado de médula ósea para diagnosticar una deficiencia de hierro o una anemia ferropénica, ¿no? Ok, ahora bien, dentro de los diagnósticos diferenciales, entonces, si nosotros hablamos de anemia ferropénica como anemia microcítica, hay que tener en cuenta que existen otras patologías que también pueden producir anemia microcítica. ¿Ok? Entonces, después de la anemia ferropénica, tenemos las anemias por enfermedades crónicas. ¿Sí? Aquí, enfermedad renal, enfermedad hepática, enfermedad cardíaca. Aquí nos interesa la historia clínica del paciente. Si pueden, hacen reactante de fase aguda, PCR, por ejemplo, ¿no? Para apoyarse más en la etiología. Luego tenemos las talasemias, que son un tipo de anemias hemolíticas hereditarias, ¿no? Em, que van a tener otra historia, ¿no? De evolución que generalmente se pueden ver desde etapas tempranas de la vida, cuyo diagnóstico se realiza con una electroforesis de hemoglobina, ¿no? Diferente a lo que usualmente se hace para la ferropenia, ¿no? Em, de forma general, las anemias ferropénicas suelen ser o suelen producir más microcitosis que las anemias por enfermedades crónicas o talasemias, ¿no? Como dato referencial. ¿Sí? Y recuerden que la anemia ferropénica, por ser una anemia carencial, es arregenerativa, o sea, produce disminución de los reticulocitos, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de las talasemias, que es hiperregenerativa, más bien incrementa los niveles de los reticulocitos, ¿no? Por ser una anemia hemolítica, ¿ok? Y otro diagnóstico diferencial es la anemia sideroblástica, que es menos frecuente, la menos frecuente de todo el grupo, ¿no? Pero igual hay que tenerlo como dato referencial. Ahora, este es un cuadro bastante actual, desde el año pasado, que fue publicado, de cómo podemos diferenciar o cómo podemos hacer el diagnóstico de una deficiencia de hierro en el contexto de un paciente con un proceso inflamatorio, ¿no? Porque ese es el problema que tenemos en el día a día, ¿no? Entonces uno empieza haciendo su ferritina sérica, ¿no? Que es el depósito, y obviamente si está debajo de 30, pues bueno, ya tenemos el diagnóstico, no tenemos que pensar mucho, ¿no? Pero si hay un proceso inflamatorio, este punto de corte va a variar. Si mi paciente tiene debajo de 100 microgramos por litro, ok, es deficiencia de hierro. Pero si tiene más de 100, entre 100 a 300, ¿puede seguir siendo deficiencia de hierro? Y la respuesta es sí, ¿no? Para eso nosotros tenemos que hacer uso de la saturación de transferrina, ¿m? Cuyo valor por debajo del 20%, ¿sí? Nos permite decir que este paciente, a pesar de que tenga una ferritina por encima de 100, puede todavía tener deficiencia de hierro. ¿Ok? Entonces nos apoyamos por eso mucho en la saturación. Obviamente, apóyate también en otros marcadores, obviamente apóyate en la clínica, ¿no? También del paciente. Ok, entonces, como pueden ver, toda ferropenia que uno tenga, independientemente de su estadio, se debe tratar, se debe corregir, porque si no se corrige, va a producir anemia, ¿no? Que es la etapa final de la deficiencia de hierro, ¿no? El tratamiento, primero, lo que tenemos que hacer es buscar la causa y corregir la causa. Si hay un sangrado, pues detengan el sangrado, ¿no? Mejorar el aporte de hierro con los alimentos, ya ustedes saben cuál es el hierro más disponible. Y aportar el hierro, ya sea en su forma oral o en su forma parenteral, dependiendo del caso, ¿no? Ahora, obviamente que si mi paciente tiene una anemia severa, sintomática, está inestable y está descompensado, pues bueno, aquí la indicación, sea cual sea la causa de anemia, es transfusión de paquete globular o glóbulos rojos, ¿no? Un paquete globular más o menos nos incrementa la hemoglobina en 1 a 1,5 gramos por decilitro. ¿Ok? Estas situaciones de emergencia, ¿no? Cuando uno trata la anemia ferropénica, la duración del tratamiento es variable, ¿no? Y va a depender mucho de la causa. Uno lo que busca con el tratamiento no solamente es corregir la hemoglobina, sino también busca corregir los depósitos de hierro, ¿no? Que es lo que finalmente debemos solucionar para decir que hemos completado el tratamiento de la deficiencia de hierro. Ahora, la terapia de elección es el hierro oral.
¿ok? Nosotros tenemos comprimidos de sal ferrosa, ya sea en forma de sulfato, fumarato, succinato, ¿no? El que más se utiliza, el de elección, es el sulfato ferroso, ¿m? Que contiene 60 miligramos de hierro elemental, que más o menos nosotros para tratar una deficiencia de hierro necesitamos entre 100 a 200 miligramos de hierro elemental, ¿ok? Que corresponde a 2 a 3 tabletas al día más o menos, ¿sí? El sulfato ferroso se recomienda que se dé en ayunas, de preferencia alejado no solamente de los alimentos, sino también de medicamentos, como por ejemplo antiácidos o inhibidores de bomba de protones, ya que estos pueden afectar su absorción, ¿no? Y mejor si lo damos con cítricos, porque estos más bien favorecen su absorción. Como todo medicamento, puede producir complicaciones. Las principales complicaciones son de tipo digestivas, por ejemplo, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Puede también producir el hierro oral la coloración negruzca de los dientes, ¿sí? O de las heces, pero esto es reversible a medida que uno suspenda el tratamiento. El otro tipo de hierro es el hierro parenteral, ¿ok? Este está indicado en ciertas circunstancias. En otro slide lo vamos a ver mejor a detalle, ¿ok? Nosotros tenemos distintas formulaciones de hierro parenteral. El hierro dextrano ya no se utiliza, igual lo coloco acá, pero ya no se utiliza actualmente. Lo que sí usamos es el hierro sacarato, que es endovenoso, y el carboximaltosa, ¿no? Que también es endovenoso, que es una dosis bastante alta de hierro. ¿Ok? La dosis que uno utiliza de hierro por vía parenteral, nosotros lo podemos calcular utilizando la famosa fórmula de Gansoni, ¿no? Que si ustedes lo buscan, también está disponible en internet para poder ingresar algunos datos y calcular, ¿no? Y en base a ello saber cuánto necesita tu paciente, ¿no? Si tu paciente necesita, no sé, 1000 miligramos de hierro, eso corresponde a 10 ampollas de hierro sacarato, ¿no? O 2 ampollas de Ferinject, de carboximaltosa, ¿no? Entonces, en base a ello, nosotros calculamos la cantidad de hierro que requiere el paciente, ¿no? Ahora, el hierro parenteral tampoco está exento de eventos adversos, ¿no? Como es por vía endovenosa, puede producir dolor en el sitio de inyección, puede producir fiebre, puede producir náuseas, puede producir reacciones alérgicas, ¿no? Por eso siempre hay que monitorizar al paciente que le estás dando hierro endovenoso por primera vez, ¿no? Por el riesgo de reacciones alérgicas. Ahora bien, este es un cuadro que resume las indicaciones de hierro parenteral, ¿no? Y que anteriormente decíamos, pues, bueno, cuando el paciente no tolera el hierro oral o cuando no ha respondido al tratamiento con hierro oral, ¿no? O tienes un problema en la absorción. Ahí quedaban las indicaciones del hierro parenteral. Pero ahora son mayores, ¿no? Utilizamos con más frecuencia el hierro parenteral. ¿No? Bueno, está clara la indicación de que, obviamente, el paciente que no tolere el hierro oral está indicado el hierro endovenoso, ¿no? Obviamente, paciente que está vomitando, que tiene náuseas, que no le cae bien el hierro oral. ¿No? Otra indicación es que le has dado hierro oral y no ha respondido. O sea, no ha subido la hemoglobina al menos 1 gramo después de esas 4 semanas de tratamiento, ¿no? Que no ganas nada siguiendo dándole hierro oral. Ahí está indicado el hierro endovenoso, ¿no? Y una de las causas de la refractariedad es que pueda tener un problema en la absorción, ¿no? Ya sea una enfermedad gastrointestinal o una cirugía gastrointestinal, ¿no? O un problema genético que le da resistencia al hierro oral, ¿no? Que esto es un poquito más raro y difícil de diagnosticar, ¿no? Otra condición que ya se ha ido sumando es la anemia grave, obviamente en un paciente que esté estable, ¿no? Porque paciente inestable es transfusión, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita subir rápidamente la hemoglobina y el hierro endovenoso es mucho más rápido el efecto que el hierro oral. ¿M? Otra indicación también es durante el embarazo, sobre todo segundo y tercer trimestre, porque estás cerca al parto, ¿sí? Entonces tienes poco tiempo para subir tu hemoglobina más rápido, ¿no? Entonces, es otra de las indicaciones por las cuales se prefiere el hierro parenteral, ¿no? Otra tenemos el uso de agentes estimulantes de eritropoyetina. Y eso sobre todo se ve en los pacientes renales, ¿no? Que tienen déficit de eritropoyetina, que se le da eritropoyetina, pero a la par se recomienda asociarlo al hierro parenteral. ¿M? Y luego las pérdidas sanguíneas también, ¿no? Porque muchas veces las pérdidas sanguíneas no van a poder compensarse en poco tiempo y si tú le das una vía oral, pues probablemente demores mucho en mejorar tu hemoglobina mientras vas perdiendo, ¿no? A la par. Entonces, la recomendación aquí es hierro parenteral. Ok, entonces como pueden ver son una lista importante de indicaciones de hierro parenteral. Hoy en día usamos un poco más que el hierro oral por el tema del tiempo, ¿no? No solamente el tema de la absorción, sino también el tema de la necesidad de la urgencia en el tiempo de corrección.
Ahora, la respuesta al tratamiento lo vamos a ir viendo con el transcurso de los días, ¿no? Lo primero que buscamos es la mejoría clínica, ¿no? De los síntomas que tenga el paciente, que pueda haber mejoría de los síntomas, ¿no? Lo cual se ve dentro de los primeros 7 días, así como el incremento de los reticulocitos, ¿sí? A medida que van pasando las semanas, comienza a mejorar la hemoglobina a partir de las 3, 4 semanas, ¿no? Y corregirse en un periodo de 3 a 4 meses, ¿ok? Como yo le decía, no buscamos solamente corregir la hemoglobina, sino también buscamos llenar los depósitos de hierro. Si yo me demoré 3 meses en sacarlo de la anemia, pues voy a darle 3 meses más de tratamiento para corregir la deficiencia de hierro, ¿no? O para llenar los depósitos de hierro, ¿no? Que ese es el tiempo que se recomienda de tratamiento. Ok, me parece que con esto he terminado. Ahí le he dejado algunas referencias bibliográficas bastante actualizadas para que puedan revisar. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, no hay preguntas entonces. Ya, bueno, en realidad todo lo que se ha comentado eh, van a verlo en la práctica por ahí y por ahí, si hay preguntas más adelante en los exámenes, pues todo está en la práctica, en la teoría que se ha comentado. Ya, chicos, bueno, la idea es que tengan claro que es la causa más frecuente de anemia en el mundo, que sepan diagnosticarlo con un hemograma simple, uno ya pueda tener la sospecha, ¿no? El frotis es un dato importante también que lo pueden obtener desde la emergencia. Y el perfil de hierro, conózcalo, sobre todo ferritina en saturación, que no debe faltar si tenemos disponibilidad, ¿no? Y el tratamiento no termina con la corrección de hemoglobina, sino con los llenados de los depósitos de hierro. Ok, muy bien. Ok, chicos, ya creo que estamos con la hora. Bueno, entonces sería todo por la teoría del día de hoy y luego mañana continuamos hablando sobre anemias megaloblásticas. Que tengan un buen día. Hasta luego, chicos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muy buen día, doctora. Muchas gracias.